Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar llamado Asturias, un rey con el nombre de Ramiro I había comenzado su reinado hacía poco. El rey Alfonso II, que había muerto sin descendencia, lo había nombrado su sucesor. Pero Ramiro necesitaba una esposa y fue elegida Paterna. El matrimonio había sido concertado y la familia de Paterna estaba muy feliz de que su hija se casara con un rey. Tras la boda celebrada en Castilla y cuando el rey y su esposa vuelven de Asturias recién casados, se detienen para descansar en un pequeño claro del bosque del actual concejo de Lena. Bueno, mi querida Paterna, ¿eres feliz con este matrimonio? La verdad es que sí, porque estoy muy feliz de haberme casado contigo. Es muy emocionante, pero también echo de menos a mi familia. Yo también estoy muy feliz. En ese instante llega Hermes, habitante de un pueblo cercano, que trae noticias que podrían cambiar el rumbo de la historia. Mi rey, mi reina, vengo con malas noticias. Nepociano, el cuñado de Alfonso II, se ha rebelado y le ha usurpado el trono, mi señor. ¿Qué? ¡No! No tengo suficiente dinero como para empezar una guerra contra Nepociano. Estoy hundido, estoy desesperado. ¡Hala! Ya se me ha quitado la ilusión de gobernar Asturias. Tranquilo, juntos vamos a solucionarlo. Siempre hay una solución si se mantiene la mente fría. Tengo una información de extrema importancia para el futuro del reino, mi rey. Hemos sufrido un grave problema desde hace mucho tiempo. Un enorme cuélebre está atemorizando a todo el pueblo y se come nuestro ganado. En varias ocasiones hemos intentado matarlo sin éxito. ¿Y eso a mí qué me importa? Además, se rumorea que el cuélebre guarda un magnífico tesoro. Querido esposo, mi rey, si matas al cuélebre serás aún más famoso entre tus súbditos, y con su tesoro podrás hacer frente a la guerra. No sé. No es que no quiera, que conste. Tú puedes hacerlo, eres el rey. Está bien, lo haré, pero no te prometo nada. Esos bichos son duros de pelar. Paterna y Hermes dejan solo a Ramiro, que reflexiona en voz alta y se lamenta por su mala pata. ¡Ah! ¡Qué desgracia la mía! Tendría que haberme esforzado más en los entrenamientos en lugar de irme a jugar y beber a la taberna. Ahora tengo que matar a un estúpido y enorme bicho para poder ser rey. Bueno, pues me tendré que poner en marcha. El rey Ramiro se aproxima a emprender su aventura a la cueva del cuélebre y enseguida llega a una gran abertura en una roca cercana. Creo que es aquí. Cuélebre, sal a luchar contra mí. Anda, si te atreves, cobardica. El cuélebre cede más por curiosidad que por ganas y sale lentamente de su escondrijo. Nunca me podrás vencer. Nadie lo ha conseguido hasta la fecha, y no lo va a hacer un rey como tú, enclenque y escuchimizado. ¿Cómo te atreves? ¡Yo soy tu rey! ¡Calla! Sé lo que quieres, lo que quieren todos. La única manera de que puedas hacerte con una parte de mi magnífico tesoro es que me entregues a tu esposa como sacrificio, ya que he sabido que es una muchacha hermosa y muy virtuosa, y por esta zona ya no queda ninguna como ella. El cuélebre vuelve a meterse en su cueva y deja al rey con un palmo de narices, y Ramiro regresa cabizbajo a su campamento, mientras medita. Tendré que decidirme entre mi reino y mi esposa, pero creo que lo tengo bastante claro. Sacrificaré a mi esposa. Más vale un reino que una esposa. Cuando Ramiro llega al lado de su esposa, le cuenta a Paterna su versión de lo ocurrido. Paterna, tengo algo que contarte. No he podido matar al cuélebre. Hemos luchado encarnecidamente, pero no tiene puntos débiles. Al final me ha dicho que quiere hablar contigo porque sabe que eres muy virtuosa y quiere conocerte. Y de paso, le convences para que me dé parte de su tesoro. Me parece bien, haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a mi reino y a mi rey. Paterna se dirige engañada y confiada a la cueva del cuélebre. Por el camino se encuentra una mujer un tanto misteriosa. Era una dama del bosque que se apiadó de ella.
Paterna, tu marido te ha enviado como sacrificio para obtener parte del tesoro del bicho alado. Toma esta maza de pan rellena de alfileres para que cuando el cuélebre se la trague se le claven los alfileres en el cuello, su único punto débil. Está bien, así lo haré, pero ¿cómo sabes mi nombre? ¿Por qué me ayudas? Porque soy la dama de este bosque y tu rey es cruel. Pero sé que tú serás una gran reina y conseguirás que los súbditos asturianos vivan en armonía. Muchas gracias, buena mujer. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Cristina. Hola, cuélebre. Me manda Ramiro, mi esposo y rey. Te he traído este pan que yo misma he elaborado para ti. Muchas gracias. Creo que me vendrá bien un aperitivo antes del plato principal. ¡Ah! ¡Me has engañado! El dolor es insoportable. ¡Me muero! El cuélebre cae muerto a los pies de Paterna, y ésta se dirige de nuevo al campamento de Ramiro. Paterna, esposa mía, qué alegría verte. ¿Qué nuevas me traes? No disimules, sé que me has traicionado, pero he matado al cuélebre y he conseguido su tesoro para ti. Nunca le diré a nadie que has sido un cobarde y que me has sacrificado, pero te voy a poner 2 condiciones. La primera es que mandes construir una iglesia al lado de la cueva del cuélebre en honor a Santa Cristina. La segunda es que con este tesoro derrotes a Nepociano y te conviertas en un buen rey para tus súbditos y que me consultes todas las decisiones del reino. Ramiro aceptó por la cuenta que le traía, y así fue como Paterna consiguió que su esposo recuperara el trono y sus súbditos fueran felices durante el reinado de Ramiro I, aunque apenas sea nombrada en los libros de historia, ni en la Wikipedia.